Hola, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hablar de otra regla importante de la derivación y es la regla del múltiplo constante. Quiero comentarte que si ya viste la primera parte de mi video, donde hablábamos de la regla de la constante y la regla de las potencias, todo se resume que cualquier expresión polinómica nosotros la expresemos de manera tal que tengamos las dos anteriores reglas, porque son de fácil aplicación, al igual que esta regla del múltiplo constante. Cuando tengamos complejidad en algún polinomio, nosotros lo que tenemos que hacer es llevarlo a una expresión de manera que podamos aplicar también esta regla importante. Por eso hemos comenzado estudiando estas reglas sencillas. Comencemos de una sola vez. Dice que la regla del múltiplo constante se define como d de x de c multiplicado por f de x. Y quiero que te fijes en algo bien especial. La definición dice que la C tú la vas a sacar de la expresión y no le vas a aplicar derivada. A quien le vas a aplicar derivada es a f de x. Aquí lo puedes observar, mira, f' de x. Entonces, vamos con un ejercicio para entenderlo. ¿Qué es lo que dice? F de x es igual a 3x. Lo que me está diciendo es que yo cuando vaya a derivar haga lo siguiente, mira, mi constante, múltiplo constante, se dice múltiplo constante porque c está multiplicando a f de x y aquí 3 está multiplicando a x. Entonces tú te tienes que fijar en la constante que puede ser cualquier número real. Por lo tanto, 3 yo no le aplico la derivada y a lo que le voy a aplicar derivada es a x. Y si tú te has de acordar, dijimos que la derivada de x es igual a 1. Por lo tanto, tu respuesta quedaría f' de x es igual a 3. ¿Por qué? Porque 3 por 1, 3. Vamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2, ahora quiero que tú logres identificar cuál es la constante. Y la constante o el múltiplo constante en este caso sería 2 tercios. Por lo tanto, y' sería 2 tercios, al que no le voy a aplicar yo la derivada porque aquí lo dice, mira. No le aplico la derivada, sino que lo extraigo como el coeficiente, que es la constante, de f de x. Por lo tanto, a quien le aplico derivada es a x cuadrado. Y quiero que te fijes. Yo voy a utilizar los signos de agrupación para decirte que como en la definición dice que c se extrae y se le aplica derivada solo a f de x, pero c está multiplicando a f de x. Por lo tanto, el 2 tercios está multiplicando la derivada de x cuadrado. Y yo voy a lo siguiente, 2 tercios. Y ahora tú te acuerdas que esta expresión es la derivada de las potencias. Y como ya lo aprendiste, dice que tú vas a bajar el 2, que es tu n, luego x, y al 2 le vas a disminuir 1. Y 2 menos 1, 1. El exponente de la x es 1. Solo quedaría así. Y ahora solo hago la respectiva multiplicación. 2 por 2, 4 tercios de x. Esa sería tu derivada. Sencillo, ¿verdad? Ahora veamos otra expresión en donde tenemos nosotros como una constante o un múltiplo constante al 2, pero multiplicando a la x que está bajo un radical. ¿Cómo es? Pues la definición me dice que yo al 2 no le aplico derivada, sino que solo se lo voy a aplicar a raíz de x. F' de x sería 2 por la derivada de dx y aquí viene el problema, aquí. ¿Cómo resuelvo eso? Recuerda que toda expresión en radical tú la puedes escribir como una potencia. Entonces te quedaría x a la 1 medio. Y vuelvo y te recuerdo, mira, hemos llegado a la expresión en donde voy a encontrar la derivada de una potencia. Por eso te decía que cuando nosotros hacemos estas operaciones siempre nos va a llevar a
dejarlo como una derivada de una potencia o de una constante. Ahora, ¿cómo se resuelve? Pues yo ese exponente lo bajo y recuerda que el 2 está multiplicando a toda esta expresión. Por lo tanto, el 2 multiplica todo lo que resulte al derivar x a la 1 medio por x a la 1 medio menos 1. F' de x es igual a, si tú ves, estos dos se cancelan y se vuelven 1. Porque 2 por 1, 2 entre 2 a 1. Entonces el coeficiente es 1, ¿verdad? No lo voy a colocar por convención. Y 1 medio menos 1 me queda menos 1 medio. F' de x, por lo tanto, sería 1 sobre x a la 1 medio con exponente positivo. 1 sobre la raíz de x. Esa sería tu respuesta. Vamos al último ejercicio de aplicación de esta regla importante y le vamos a poner un poquito de complejidad. Te recomiendo reescribir la expresión. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de derivar, f de x es igual a, fíjate, yo quiero reconocer quién es mi múltiplo constante. Mi múltiplo constante es, pues, 1 medio, el que yo he colocado ahí. Yo lo puedo multiplicar por quién? Por 1, con denominador raíz cúbica de x cuadrada. Pero puedo seguir arreglando esa expresión a mi conveniencia y puedo decir que me queda 1 medio multiplicado por ¿cuánto? 1 sobre x a la 2 tercios. Sigo arreglando mi función y me va a quedar así, mira. 1 medio, la coloco como numerador, pero el 2 tercios, que es la potencia, se vuelve negativa. Vale. Ya con esos arreglos, tú ya te das cuenta que puedes aplicar acá la regla del múltiplo constante y la regla de la potencia. Estamos listos para derivar y sería así. F' de x, el 1 medio yo lo dejo afuera y derivo la expresión respecto a x a la menos 2 tercios. F' de x es igual a, no olvides que ese 1 medio está multiplicando a la derivación, recuerda, y te queda 1 medio de ¿cuánto? Ese 2 tercios baja, digo x menos 2 tercios menos 1. Y seguir operando, F' de x es igual a, estos dos se van a cancelar y te va a quedar menos 1 sobre 3, un tercio de x, y decimos menos 2 tercios menos 1. Recuérdate que 1 es igual a 3 tercios. Como son signos iguales, te quedaría menos 2 tercios menos 3 tercios menos 5 tercios. Hasta ahí hemos terminado la derivación, pero nosotros podemos seguir operando para completarlo y te quedaría menos 1 sobre 3. Y la x, como su exponente es negativo, aquí lo observas, yo lo puedo pasar con exponente positivo a 5 tercios. F' de x será igual a menos 1 y yo puedo expresar ese valor de potencia en un radical y me quedaría raíz cúbica de x a la quinta. Yo sigo trabajándolo. F' de x es menos 1 sobre 3. Y nota lo que voy a hacer. Voy a descomponer el x quinta en x cubo por x cuadrado. ¿Eso qué significa? Significa que yo lo hago así para que este exponente de la x tenga igual valor que el índice del radical y por lo tanto sale como x. ¿Multiplicado por quién? Pues por el radical multiplicado por la x cuadrado que no pudo salir. Y aquí es raíz cúbica. Esa sería tu respuesta.
Bien, la segunda regla que vamos a hablar de la derivación es la regla de la suma y de la diferencia. La definición dice que cuando vamos a derivar una función respecto a x de dos funciones que se están sumando o se están restando, f de x y g de x, es como que tú distribuyeras la derivación por cada uno de estas funciones. Y observa, vamos a derivar función por función y la vamos a sumar o restar. Por eso dice d de x de f de x más o menos d de x de g de x. Para comprender esto, aquí yo quiero dejarte el primer ejercicio. Mira, yo estoy notando que aquí hay signos, signo negativo y signo positivo. Entonces yo puedo aplicar la definición de la regla. Entonces, ¿cómo me quedaría? Y' será igual a, voy a empezar a distribuir la derivación de x, ¿de quién? Pues de x cubo. Y nota, ya aquí estoy hablando de que puedo aplicar la derivada de una potencia. Menos de x de 4x. Y ya me fijo que puedo aplicar la regla de el múltiplo constante. Es decir, que la suma me está ayudando a comprender las anteriores tres reglas. Más de x, ¿de quién? De 5. Y esto es la primera regla que vimos, la derivada de una constante. Por lo tanto, hoy voy a derivar completamente. Como la regla de las potencias dice que al derivar yo el exponente lo coloco como coeficiente y al exponente de la x le voy a disminuir 1. Entonces 3 menos 1, 2. Fácil. Menos, aquí quiero que te fijes, 4 lo voy a sacar de la expresión porque es un múltiplo constante de x y más, y nosotros decimos que esto es igual a 0 porque es la derivada de una constante. Continúo, y' sería 3x cuadrado menos 4, y si tú recuerdas, la derivada de x es igual a 1 y 4 por 1, 4. Esta es tu respuesta. Si te fijas, la derivada de expresiones que se suman o que se restan, en este caso una expresión polinómica llamada trinomio de grado 3, nos permite aplicar todas las reglas vistas. Ahí vamos con el número 2. Y aquí tiene algo peculiar. Voy a hacer un arreglo para que tú lo puedas observar. G de x es igual a, miren lo que hago, un medio, ¿de quién? De x cuarta. Lo hago así para que tú te fijes que el menos un medio es la constante, más 3x cubo menos 2x. Y ahora, al aplicar la regla de la suma y de la diferencia, yo digo de x. ¿De quién? Pues de menos un medio de x cuarta. Estoy distribuyendo la derivación. Y ahora hago de x. ¿De quién? Pues de 3x cubo. Menos de x de 2x. Y observa. Ahora voy a aplicar la regla del múltiplo constante. ¿Qué me dice? Que el múltiplo constante yo no lo voy a derivar, pero lo saco de la expresión y voy a multiplicarlo por ¿quién? Por el d de x, ¿de quién? De x cuarta. Fíjate, solo estoy aplicando las reglas respectivas. Ahora, ¿qué hago? Más 3 por de x, ¿de quién? Pues de x cubo. Menos 2 multiplicando a quién? A d de x de x. Y esto ya se vuelve un poquito más fácil la comprensión. Esto tú lo vas a ir obviando cada vez que te familiarices con las reglas. Por el momento te parecerá aburrido, pero sí es importante hacerlo para ir aplicando las reglas y conociéndolas y saber reconocer, aplicarlas. Menos un medio, ¿de quién?
el 4 lo bajo por la regla de la potencia y a la x la disminuyo su exponente en 1. 4 menos 1, 3. Más 3. Y lo voy a multiplicar por qué? Por el 3 que voy a bajar y al exponente de la x le resto 1. 3 menos 1, pues 2. Menos 2. Y tú recuerdas que esto es igual a 1. La derivada de x te queda 2. G', por lo tanto, es igual a. Y hay ocasiones que uno se tiene que fijar. Mitad 1, mitad 2. 1 por 2, 2. Entre 1, 2. 2 x cubo, pero el signo negativo hay que llevarlo, ¿verdad? Que es este que tú ves acá. Más 9x cuadrado menos 2. Bien, esta sería la derivada de tu función original. Interesante, ¿verdad? Espero te haya gustado este video. Sigue practicando. Me vas a decir, ¿por qué no pones ejercicios más complejos? Lo que sucede es que si lo básico no lo entendemos y lo resolvemos y lo tratamos de interpretar todo lo que podamos, cuando vengas a tener un ejercicio complejo, no lo vas a poder resolver. ¿Por qué? Porque no entiendes las bases de las reglas de la derivación. Yo te invito a que practiques, busques ejercicios en la web, puedas encontrar un libro de cálculo, lo descargues y puedas practicar en él. Bendiciones para ti y tu familia y nos vemos en el próximo video para seguir viendo las reglas de la derivación.